Cuando se habla de demencia, la mayoría de nosotros piensa en la genética, en algo que o se tiene o no se tiene, en un destino que viene escrito desde antes de nacer. La genética sí importa, pero hay algo que un estudio reciente, publicado en el Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, encontró y que cambia completamente la manera de ver este tema. Aproximadamente el 45% de los casos de demencia están asociados a factores que las personas pueden modificar, no a genes ni a la edad, a decisiones y condiciones de vida que están, al menos en parte, bajo el control de cada persona. Investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, analizaron 17 factores en casi 500 participantes y siguieron su evolución durante 4 años. Y dentro de esos 17 factores, identificaron 7 que son potencialmente modificables y que tienen una influencia documentada sobre los mecanismos cerebrales asociados al deterioro cognitivo. Hoy vamos a revisar esos 7 factores. Para cada uno vamos a explicar qué hace en el cerebro, por qué importa más después de los 60 y qué ajuste concreto tiene sentido considerar. No para asustarse, sino para entender, porque entender es exactamente lo que permite actuar con criterio. Quédate hasta el final porque el factor número 1 es el que más sorprende. Y no es el que la mayoría esperaría. Antes quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Tienes algún familiar que vivió con demencia y eso te hace pensar en tu propio futuro con más frecuencia de la que te gustaría? ¿Tu médico mencionó en alguna consulta que tu presión o tu colesterol merecen atención, pero no conectó eso con la salud del cerebro de manera explícita? ¿Hay algo en tu estilo de vida que sabes que podrías mejorar, pero que has postergado porque no parece urgente? ¿O simplemente nunca habías considerado que ciertos hábitos cotidianos tuvieran algo que ver con cómo funcionará tu mente en los próximos años? Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede darte una perspectiva que probablemente no recibiste de manera clara en ninguna consulta. Porque hay algo que la medicina del envejecimiento viene documentando con más fuerza en los últimos años. La demencia no es solo una enfermedad que llega o no llega. Es un proceso que se construye o se frena a lo largo del tiempo, a través de condiciones y hábitos que afectan los vasos sanguíneos del cerebro, la inflamación neuronal y la acumulación de ciertas proteínas que la investigación asocia con el deterioro cognitivo. Y eso significa que hay una ventana de acción, una oportunidad real, especialmente después de los 60, de influir en cómo ese proceso avanza. No con garantías ni con promesas, con información y con decisiones conscientes. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Para entender por qué ciertos factores de estilo de vida influyen en la demencia, necesitamos entender brevemente cómo se daña el cerebro en este proceso. El estudio de la Universidad de Lund midió 3 indicadores cerebrales en sus participantes. El primero son las hiperintensidades de la sustancia blanca, que son áreas dañadas en el tejido cerebral que aparecen cuando los vasos sanguíneos del cerebro han sufrido daño acumulativo. El segundo es la beta-amiloide, una proteína que forma placas en el cerebro y que se asocia con el Alzheimer. Y el tercero es la proteína tau, que puede formar ovillos que interrumpen la comunicación entre neuronas. Lo que el estudio encontró es que la mayoría de los factores de riesgo modificables, la presión alta, el colesterol, el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares, afectan principalmente al primer indicador. Dañan los vasos sanguíneos del cerebro y aceleran las lesiones en la sustancia blanca. Cuando esos vasos se dañan, el cerebro no recibe suficiente oxígeno y glucosa, y áreas responsables de la memoria y la cognición se deterioran con el tiempo. Hay algo que mucha gente cree sobre este tema y que vale la pena revisar. Existe la idea de que la demencia es una enfermedad del cerebro desconectada del corazón y de los vasos sanguíneos, que lo que le pasa al corazón le pasa al corazón y lo que le pasa al cerebro le pasa al cerebro. Pero la investigación en neurología vascular ha documentado con mucha claridad que el cerebro es el órgano más dependiente del flujo sanguíneo de todo el cuerpo. El cerebro usa aproximadamente el 20% de todo el oxígeno que respiramos, aunque representa solo una pequeña fracción del peso corporal. Cualquier condición que afecte los vasos sanguíneos afecta al cerebro, y ese efecto se acumula silenciosamente durante años antes de producir síntomas reconocibles. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las recomendaciones varían según cada persona.
Conversa con tu médico sobre los factores que son relevantes en tu caso específico. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más documentados en la investigación sobre salud cerebral, pero su relación con la demencia todavía sorprende a muchas personas que lo asocian principalmente con el pulmón o el corazón. El mecanismo es directo. El tabaco daña el endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, incluyendo los del cerebro. Ese daño reduce la elasticidad de los vasos, favorece la formación de placas y reduce la eficiencia con que la sangre llega a las neuronas. El estudio de Lund encontró que el tabaquismo está entre los factores más asociados con el avance de las lesiones en la sustancia blanca cerebral. Y aquí viene algo que cambia la manera de verlo para quienes llevan años fumando. Dejar de fumar a los 60 o incluso a los 65 sigue produciendo beneficios vasculares medibles. El endotelio tiene capacidad de recuperación parcial cuando el daño se detiene. No borra el daño acumulado, pero frena su progresión. Y en términos de riesgo cerebral, frenar la progresión a los 60 puede marcar una diferencia significativa en los años siguientes. Y lo siguiente es algo que millones de personas tienen sin saberlo, y que afecta al cerebro de una manera que pocos imaginan. Don Evaristo tenía 69 años y vivía en Santiago de Chile. En su último análisis de sangre, el colesterol LDL había salido elevado por segunda vez, y su médico le recomendó medicación. Pero don Evaristo lo pensó, porque le preocupaban los efectos secundarios que había escuchado mencionar. Decidió esperar un poco, cambiar la dieta y ver si los números mejoraban solos. Lo que don Evaristo no estaba considerando es que el colesterol elevado sostenido en el tiempo no solo afecta el corazón. Afecta directamente los vasos del cerebro. El colesterol LDL en exceso se deposita en las paredes de las arterias, incluyendo las arterias cerebrales pequeñas que irrigan zonas críticas para la memoria y la cognición. Ese proceso de aterosclerosis, cuando ocurre en el cerebro, reduce el flujo sanguíneo de manera gradual y silenciosa, sin síntomas inmediatos, hasta que el daño acumulado comienza a hacerse visible en la función cognitiva. El estudio de Lund encontró que la hiperlipidemia, es decir, los niveles elevados de lípidos en sangre, está entre los factores más consistentemente asociados con el avance de las lesiones vasculares cerebrales. Y aquí viene el detalle que don Evaristo finalmente entendió cuando su cardiólogo le explicó la conexión cerebral. Controlar el colesterol no es solo proteger el corazón, es proteger también la mente. Con esa perspectiva, la conversación sobre la medicación cambió completamente. Ya no era sobre efectos secundarios que temer, era sobre una decisión informada sobre lo que quería proteger. Aquí aparece algo que mucha gente subestima porque los efectos no son inmediatos. Piensa en esto. El alcohol es una de las pocas sustancias que cruza la barrera hematoencefálica, que es la barrera de protección que separa el cerebro del resto del torrente sanguíneo, con facilidad y rapidez. Lo que significa que cada copa llega directamente al cerebro. En consumo moderado ocasional, el efecto es transitorio, y el cerebro se recupera sin consecuencias duraderas. Pero el consumo frecuente o elevado sostenido en el tiempo produce un efecto neurotóxico acumulativo que el estudio de Lund identificó como uno de los factores modificables con mayor asociación con el daño vascular cerebral y el riesgo de demencia. Lo que hace especialmente relevante este factor después de los 60 es que el metabolismo del alcohol cambia con la edad. El hígado lo procesa con menos eficiencia, el agua corporal total disminuye, lo que hace que la misma cantidad de alcohol produzca concentraciones más altas en sangre que a los 40. Y el cerebro después de los 60 es más vulnerable a sus efectos neurotóxicos que en etapas anteriores. La cantidad que el cuerpo toleraba sin consecuencias aparentes a los 50 puede tener un impacto diferente a los 65. No como regla absoluta, pero como variable que merece reconsiderarse. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente factor es uno que mucha gente tiene diagnosticado, pero no siempre toma tan en serio como merece. Doña Virtudes tenía 67 años y vivía en Guadalajara. Tomaba su medicación para la presión con regularidad, pero había algo que no hacía: medirse la presión en casa con frecuencia. Asumía que si tomaba el medicamento, la presión estaba controlada. En sus controles médicos, los números salían bien. Lo que nadie le había explicado es que la presión puede variar significativamente entre una consulta y otra, especialmente en respuesta al estrés, al sueño o a la alimentación.
La presión arterial elevada es el factor de riesgo vascular más consistentemente documentado en la investigación sobre demencia. Su mecanismo es directo y acumulativo. La presión alta ejerce una fuerza sostenida sobre las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales, que con el tiempo se vuelven más rígidos, más frágiles y menos eficientes para transportar sangre oxigenada a las neuronas. El estudio de Lund encontró que la presión alta es uno de los factores más fuertemente asociados con el avance de las hiperintensidades de sustancia blanca, que son exactamente las lesiones cerebrales vasculares que preceden al deterioro cognitivo. Y lo más importante, el control de la presión no es solo tomar el medicamento. Es monitorear que ese medicamento esté funcionando de manera efectiva en la vida real, no solo en la consulta. Doña Virtudes empezó a medirse la presión 3 veces por semana en casa y a llevar un registro escrito a sus controles. Su médico, con esa información, ajustó la dosis de su medicación. Los números mejoraron de manera consistente. Pensé que con la pastilla era suficiente, dijo. No sabía que también necesitaba saber si funcionaba. ¿Has hablado con tu médico recientemente sobre cómo están tus niveles de presión y colesterol, no solo en la consulta, sino en tu vida cotidiana? Esa conversación puede ser una de las más útiles que tengas este año. Y el siguiente factor es uno que casi nadie conecta con el cerebro. La depresión después de los 60 es más frecuente de lo que se reconoce. Y con mucha frecuencia se minimiza. Se atribuye a circunstancias de vida, a la pérdida de personas queridas, a la jubilación, a los cambios inevitables de esta etapa. Pero la investigación en neurología del envejecimiento ha documentado algo que cambia completamente la manera de ver la depresión en el adulto mayor. La depresión no tratada no es solo un estado emocional. Es un proceso biológico que involucra inflamación neuronal, alteraciones en los niveles de cortisol y cambios en la estructura del hipocampo, que es exactamente la región cerebral más implicada en la memoria. El estudio de Lund identificó la depresión como uno de los 7 factores modificables con mayor asociación con el riesgo de demencia. Y lo que hace especialmente importante este hallazgo es que la depresión es tratable. No siempre fácilmente, no siempre rápidamente, pero hay intervenciones efectivas que la investigación documenta de manera consistente. La diferencia entre una depresión que recibe atención y una que se silencia durante años puede ser, literalmente, la diferencia en cómo el cerebro envejece. Si hay tristeza persistente, pérdida de interés en actividades que antes generaban placer, o una sensación de vacío que no mejora con el tiempo, eso merece una conversación con el médico. No como debilidad, como cuidado del cerebro. Hay algo que muchas personas hacen mal con los 2 factores que vienen ahora, y vale la pena aclararlo antes de continuar. Aquí es donde muchas personas se confunden y quiero decirlo con claridad. El primer error es tratar estos factores como problemas separados. Presión alta, colesterol, sueño, depresión. Cada uno con su medicamento, con su especialista, con su consulta. El cerebro no los experimenta de manera separada. Los experimenta de manera acumulativa y simultánea. 2 factores moderados que coexisten durante años producen un efecto compuesto mayor que uno solo más intenso. Eso significa que el objetivo no es solo controlar cada factor individualmente, es reducir la carga total sobre los vasos cerebrales. El segundo error es pensar que estos factores solo importan si son severos. La presión que está un poco alta pero no tanto. El colesterol que está en el límite. El sueño que podría ser mejor. La investigación señala que los efectos sobre el cerebro se acumulan incluso cuando los factores están en rangos moderadamente elevados durante años. No hay un umbral por debajo del cual el impacto sea cero. Y el tercer error es esperar síntomas cognitivos para actuar. Los daños vasculares cerebrales que el estudio de Lund midió ocurren silenciosamente durante años antes de producir síntomas reconocibles. La ventana más efectiva para actuar es exactamente cuando todavía no hay síntomas, no cuando ya los hay. Existe una forma más estructurada de organizar el monitoreo de estos factores después de los 60, de manera que se evalúen como sistema integrado y no como problemas aislados. Pocas personas aprenden a hacerlo de manera organizada en esta etapa, pero empieza exactamente aquí, con información como esta. El sueño y el cerebro tienen una relación que la ciencia lleva años documentando y que todavía sorprende a muchas personas cuando se explica con claridad. Durante el sueño profundo,
el cerebro activa un sistema de limpieza metabólica llamado sistema linfático. Ese sistema elimina los desechos que las neuronas producen durante el día, incluyendo la proteína beta-amiloide, que es exactamente una de las proteínas cuya acumulación el estudio de Lund midió como indicador de riesgo de demencia. Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad de manera sostenida, ese proceso de limpieza no se completa. Los desechos se acumulan y esa acumulación, repetida noche tras noche durante años, produce exactamente el tipo de daño que la investigación asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo. Piensa en esto. No es que dormir mal cause directamente la demencia. Es que el cerebro que no descansa bien no puede completar sus procesos de mantenimiento nocturno. Y un cerebro que no se mantiene bien envejece más rápido. El sueño después de los 60 cambia de manera natural, como revisamos en un vídeo anterior. Pero hay una diferencia importante entre el sueño que cambia de patrón y sigue siendo reparador, y el sueño que no restaura de manera crónica. El segundo merece atención, no aceptación. Y llegamos al factor número 1, el que más sorprende, el que nadie esperaría encontrar en una lista sobre demencia, y el que tiene una de las asociaciones más sólidas de todo el estudio. Déjame contarte sobre Doña Concepción. Tenía 72 años y vivía en Bogotá. Había enviudado 3 años antes. Sus hijos la visitaban con regularidad, la llamaban casi todos los días. Ella decía que estaba bien, y en muchos sentidos lo estaba. Pero había algo que nadie nombraba. Su vida cotidiana transcurría en silencio. Sin conversaciones espontáneas, sin planes inesperados, sin la fricción creativa de compartir el espacio con otra persona, sin alguien que le preguntara qué quería comer o que le contara algo que había pasado durante el día. Y aquí viene lo que el estudio de Lund encontró y que cambia completamente la manera de ver la soledad en esta etapa. Vivir solo fue identificado como uno de los 7 factores modificables con mayor asociación con el riesgo de demencia. No porque vivir solo sea peligroso en sí mismo, sino porque la soledad sostenida, la ausencia de estimulación social cotidiana, produce efectos neurobiológicos documentados que afectan la salud cerebral de maneras que la investigación sigue mapeando. El mecanismo involucra varias vías. La soledad crónica eleva los niveles de cortisol de manera sostenida, lo que produce inflamación neuronal. Reduce la estimulación cognitiva que viene de la interacción social, que es una de las formas más naturales y efectivas de mantener las redes neuronales activas. Y activa el sistema de respuesta al estrés de manera que, con el tiempo, daña los mismos vasos cerebrales que la presión alta o el tabaquismo dañan por otras vías. Lo que hace especialmente importante este hallazgo es que vivir solo y estar socialmente aislado no son la misma cosa. Una persona puede vivir sola y tener conexiones sociales activas y significativas. Y una persona puede vivir acompañada y sentirse profundamente sola. Lo que el cerebro necesita no es compañía física constante. Es estimulación social genuina, regular, que implique conversación real, intercambio emocional, presencia compartida. Cuando Doña Concepción leyó sobre este tema, no lo tomó como una condena, lo tomó como información. Se unió a un grupo de tejido en su parroquia que se reunía 2 veces por semana. Retomó el contacto con una amiga de la universidad con quien había perdido el hilo. Empezó a caminar por las mañanas en un parque donde siempre había gente conocida. No era un plan ambicioso, era simplemente la decisión de no dejar que la soledad cotidiana se instalara como estado permanente. Pensé que mis hijos que me llamaban era suficiente, dijo Doña Concepción. Pero el cerebro necesita algo diferente a lo que una llamada puede dar. Ahora quiero decirte algo. La demencia es uno de los temas que más miedo genera después de los 60. Y ese miedo es comprensible. Perder la memoria, perder la capacidad de reconocer a las personas que uno ama, perder la autonomía que define quién uno es. Son pérdidas que la imaginación no quiere habitar, pero el miedo no es útil aquí. La información sí lo es. Lo que el estudio de Lund encontró no es una sentencia. Es exactamente lo contrario. Es evidencia de que casi la mitad de los casos de demencia están asociados a factores que se pueden modificar. Que las decisiones de hoy sobre la presión, el colesterol, el sueño, el alcohol, el tabaco, la salud emocional y la conexión social tienen un impacto real y medible en cómo el cerebro va a funcionar en los próximos años. Eso no es una carga, es una oportunidad. Y ejercer esa oportunidad no requiere perfección. Requiere consciencia. Requiere saber qué factores importan,
cuáles están bajo el propio control y qué conversaciones merece la pena tener con el médico que hasta hoy no se habían tenido. Seguir reconociendo a los nietos, seguir tomando las propias decisiones, seguir siendo la persona que los demás conocen. Eso es lo que está en juego. Y la información de hoy es exactamente el tipo de herramienta que permite protegerlo. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y cuidar el cerebro con criterio, empezando hoy, es una de las decisiones más conscientes que se pueden tomar en esta etapa de la vida. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo diferente. Una comunidad de personas que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos los 7 factores de estilo de vida que un estudio publicado en el Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, realizado por investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, identificó como potencialmente modificables y asociados con el riesgo de demencia. El tabaquismo, que daña los vasos cerebrales y cuyo abandono produce beneficios medibles incluso después de los 60. El colesterol alto sin control, que acumula daño en las arterias cerebrales de manera silenciosa durante años. El consumo frecuente de alcohol, cuyo impacto en el cerebro se intensifica con la edad. La presión arterial elevada, que es el factor vascular más consistentemente documentado en la investigación sobre deterioro cognitivo. La depresión sin atención adecuada, que produce inflamación neuronal y cambios estructurales en regiones cerebrales críticas para la memoria. El sueño de mala calidad sostenido, que impide los procesos de limpieza cerebral que solo ocurren durante el descanso nocturno. Y vivir solo sin conexión social activa, que fue el hallazgo más sorprendente del estudio y el que tiene una de las asociaciones más sólidas de toda la lista. 7 factores, ninguno inevitable, todos con algo que se puede hacer. Si tuvieras que empezar por uno esta semana, empieza por el que más reconoces en tu propia situación. No el más dramático, el más cercano. El que sabes que está ahí y que has postergado sin una razón de peso. El objetivo de este canal no es que tengas miedo de perder la memoria, sino que entiendas qué puedes hacer para cuidarla. Porque esa comprensión trae algo que el miedo nunca puede dar. Dirección clara sobre dónde poner la atención. No pienses que ocuparte de estos factores es vivir obsesionado con la enfermedad. Piensa que es una forma de respetarte, de proteger lo más valioso que tienes, la capacidad de estar presente, de reconocer, de decidir, de seguir siendo tú. Son ajustes que, aplicados con consistencia, construyen una diferencia real en cómo el cerebro envejece. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 factores que revisamos hoy, ¿cuál reconoces como el más presente en tu vida en este momento? ¿Y hay alguno que nunca habías conectado con la salud del cerebro? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y necesita saber que no estás solo en lo que enfrenta. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.